Hola, probando, probando, 1, 2, 3. A ver si se ve bien, se escucha bien. Estamos bien, ¿no? Ok. Bienvenidos a un nuevo video de Partisapiens. Este video es una cosa rarísima. Es un experimento que estoy haciendo porque, bueno, un poco pensé que Partisapiens también podía ser, así como existieron las Conversapanics, que eran ese ciclo de charlas pandémicas con amigues que un poco fueron como un micromundo dentro de Partisapiens, me pareció que también tenía que haber esta posibilidad y es un tipo de video distinto en donde voy a hablar un poco de mí, algo que no suelo hacer, o sea, no en este contexto, no así, o sea, acá hay algo muy nuevo y experimental para mí, también un poco me da miedo lo que estoy haciendo, o sea, estoy medio como pisando un poco inseguro por un lado, pero intuitivamente siento que está bueno y que va a estar bueno también darme esta posibilidad. Un poco la cuestión era hacer una reflexión un poco de mí, hablando de cosas, algunas cosas de mi vida bueno, que podría contar, y un poco también diciendo cómo yo entiendo que hay una relación entre la filosofía, la práctica de la filosofía por un lado, mi práctica artística, lo que yo entiendo por la práctica artística por el otro lado, y ciertas experiencias de mi vida. Entonces me parece que tiene algo de reflexión y también tiene algo medio de abrirme, de contar algunas cosas, en fin. La primera cosa que quisiera contar es que yo creo que cuando yo fui lanzado al mundo, o sea, cuando mi existencia como ser subjetivo comenzó a desplegarse en un espacio-tiempo con ciertos otros sujetos, circunstancias y demás, el mundo con el que me encontré era un mundo muy hostil, un mundo horrible en algunas características y un mundo malo. Yo creo que tuve una infancia dura, una infancia difícil, angustiante, muy dolorosa. Yo creo vamos, tengo que decirlo, esto es así, o sea, fue una infancia bastante difícil y sufrida para mí. Y entonces, lo primero con lo que me encontré en el mundo para mí fue un poco dolor. Y algo de esto puede tener que ver con lo que hoy, digamos, yo denomino mi homosexualidad. Pero esto, digamos que en ese primer momento no se conformaba así porque la palabra sexualidad u homosexualidad refiere a prácticas que tienen que ver con digamos, bueno, la genitalidad o el placer sexual vivido como los adultos se refieren o viven esa práctica, ese ritual, digamos, social y erótico, energético que es el sexo. Pero cuando era chico, eso no implicaba una relación con eso, pero está relacionado con eso. Tenía que ver con una relación con la fuerza de lo materno, la fuerza de lo paterno, con la fuerza de los amigos, de las amigas, del tiempo, del espacio, del hogar, del cuidado, una relación con diferentes elementos que no son simplemente la vida de lo que hoy llamamos la sexualidad. Pero creo que algo de ese dolor en ese momento de la infancia tuvo que ver con lo que luego se conformó como mi homosexualidad, que es también un síntoma de cierta inadecuación a cierto funcionamiento del mundo, un cierto grado de inadecuación a cierto aspecto del funcionamiento del mundo. Como el mundo era muy hostil, me hice un mundo interno muy fuerte y por eso, como yo era chico, como era muy solitario, no tenía muchos amigos, era muy introvertido, tenía mucho tiempo para pensar y para estar conmigo. Lo primero que encontré después de eso en la vida, si tuviera que decir así como una lista de verdades, la primera verdad fue el mundo es doloroso. La segunda verdad fue lo que encontré en ese mundo, que es amigos. Los amigos son la primera verdad positiva, afirmativa que yo encontré en mi vida.
Así que esa sería un poco la segunda verdad, la verdad de la amistad. Es una cosa que de alguna manera implicaba salir del sufrimiento o del dolor, la amistad. No porque no tuviera algunas cosas buenas que no fueran mis amigos, pero todas las cosas buenas que tenía que no eran mis amigos eran cosas que se presentaban lastimadas, se presentaban carentes, ausentes o quebradas. Entonces eran cosas que si eran buenas pero en ausencia. La primera cosa que era buena y en presencia que tuve en mi vida fueron mis amigos. La tercera cosa que descubrí un día, un triste día descubrí, y es que toda esa experiencia dolorosa que yo había recibido del mundo apenas empecé a vivir y durante los primeros años de mi vida, forjaron la arquitectura de mi alma. Un día descubrí, creo que siendo adolescente, que mi alma, como decirte, una arquitectura, una especie, yo le voy a decir en este juego, le voy a llamar la catedral. Ya sé que tiene como una reminiscencia medio católica porque uno dice, bueno, no seamos católicos las catedrales, pero tratemos de sacarle el aspecto negativo y pensemos una catedral como una arquitectura diseñada para albergar el alma y que tiene una manera de unas alturas, unas líneas, unas formas de la circularidad y de los ángulos pensados para afectar el alma, moldear el alma y que el alma habite y con una disposición ahí adentro. Otra cosa que podríamos pensar es en un shopping. Los shoppings, ustedes saben que tienen una arquitectura circular para que las personas al andar por el shopping, al pasear, se produzca una compulsión al consumo, a comprar cosas. O sea, genera una psicología, genera un comportamiento, el modo en que está organizado el espacio y el tiempo dentro de ese lugar. O sea, que también se podría pensar que es como una especie de shopping, ¿no? Pero bueno, le voy a decir la catedral para referirme a esta característica de una arquitectura que moldea el alma. Entonces, la catedral de mi alma se había forjado, el arquitecto de esa catedral lo había hecho con un criterio que era ese dolor, todo ese dolor con el que yo había llegado y que era el que me había acompañado en las primeras experiencias. O sea que mi alma estaba construida con la forma del dolor, del dolor. Y me di cuenta de una cosa bastante mala, que es que, por un lado, no se puede cambiar la forma del alma así nomás. No es una tarea que, bueno, y ahora la tiro abajo y no, por lo menos en mis 35 años de vida, no. Yo sigo viviendo en esa catedral hoy y esa es la forma de mi alma. Es la forma que se moldeó en ese momento en el que yo me rodeé de dolor y que todo el tiempo lo que veo en su estructura es una forma de sufrimiento. O sea, yo veo mi alma y mi alma tiene una estructura que es la estructura de un sufrimiento. Esa es una cosa que descubrí triste. Y la otra cosa que descubrí es que cualquiera que quisiera yo invitar a mi alma, que cualquier emoción, imagen, vínculo, persona, relación de las cosas amorosas, amistosas, familiares y profesionales, etcétera, entraban a mi alma y recorrían los pasillos de esta catedral y entraban conmigo, a sufrir por mí, a sufrir debido a mí. En fin, nada, como que no generé muchas relaciones sufridas, por lo tanto. O sea, sufrí mucho porque muchas cosas que ingresaban a mi vida ingresaban a circular por esta catedral. Con lo cual, descubrir esto fue algo muy triste y muy importante también. Fue muy necesario. Así que esta sería la tercera verdad. La tercera verdad es la forma de mi alma era una forma de dolor. Un día sucedió algo, que es que conocí a unas personas que me enseñaron a hacer algo que yo no sabía que se podía hacer. Esas personas yo podría decir que son mis maestros y algunos terapeutas que tuve también. Porque, claro, yo tuve unos dispositivos que yo creé, unos agenciamientos que yo me hice para poder vivir en un alma con dolor. De hecho, mis amigos fueron justamente un agenciamiento que me hice para poder vivir en un alma con dolor. Mis amigos para mí eran ventanas. Yo pude hacerle agujeros, ventanas a esa catedral donde mirar el mundo para afuera, y eso fue una cosa buenísima, porque me ayudaron a mirar algo que no estuviera dentro.
adentro mío. También me hice, por ejemplo, de una cuestión intelectual, de pensar y de la práctica de la filosofía como práctica del pensamiento, que es también una cosa que fue un agenciamiento que hice para poder vivir un alma con dolor. También el humor. Creo que soy un poco gracioso, tal vez me equivoco, pero bueno, me parece que un poco lo soy. En todo caso me río mucho, no importa si soy gracioso o no, pero yo me río mucho, me encanta reírme y mi relación con el humor también es un agenciamiento. Y finalmente el arte, ser artista o querer ser artista o relacionarme con el arte, trabajar en pos de eso también es algo que hice. O sea, las mejores cosas que hice, las hice como algo que no hubiera podido hacer, no hubiera querido, no hubiera necesitado hacer si no fuera por esta circunstancia. Acá quisiera hacer una pausa, un segundo, porque mencioné recién la palabra filosofía y quería decir algo sobre eso que me parece súper interesante, el concepto de filosofía que yo por lo menos reivindico y que es el que me gustaría practicar, el que me gusta practicar, que es que filosofía no es un ideario, filosofía no es un conjunto de ideas, sino que es también una práctica de vida. Es la manera en que entendía la palabra filosofía los griegos y que de hecho está retratado en un libro. Esto está retratado en un libro que vamos a buscar ahora. Para un poquito, por favor, para un poquito, que vamos a buscar todas las cosas. Adot, de Pierre Adot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Él tiene un concepto ahí que lo toma Foucault, que es para rescatar esta idea de la filosofía como una ética, una práctica de vida, no simplemente un conjunto de ideas teóricas, sino una manera de vivir. Una manera de vivir que tiene un ideario y que tiene un conjunto de ideas, pero estas ideas no son cosas que existen independientemente de una vida. Por eso me parece muy importante que rescatar este concepto que es muy bello y muy lindo y muy útil, muy interesante de filosofía para pensar siempre. No se queden con un concepto de filosofía que sea puramente teórico, porque es una boludez eso. La verdad que no les va a interesar a nadie, es súper estéril. Una filosofía es una práctica de vida. Muy importante eso, muy importante. Bien, una práctica de vida que se relaciona con un conjunto de ideas y de conceptos. O que se puede vivir en relación a un conjunto de ideas y de conceptos. Entonces, ni las ideas carecen de cuerpo, ni el cuerpo carece de ideas. Bien, aclarado esta cuestión sobre la palabra filosofía, sigo. Lo que encontré fueron mis maestros. Mis maestros lo que me enseñaron es que yo podía, si quería, construir unos planos adentro de la catedral que hackearan la forma de la catedral, que provocaron otros recorridos, otros trayectos, pero claro, no era fácil, porque la catedral estaba hecha de hormigón, de cemento, no sé, de lo que se hace en las catedrales, o sea, una cosa enorme y fuerte y sólida. Las cosas que yo iba a crear eran más precarias. Obviamente eran unos puentecitos, unos agujeritos. Imagínate que un agujero en una pared había que hacerlo con un martillo y un destornillador, era muy difícil. Todos los pequeños cambios que se pudieran hacer, a veces eran de papel, a veces eran para cambiar la visualidad, a veces eran para crear una escalerita y subir a un cierto lugar. O sea, no, siempre implicaba una especie de precariedad. Había que hackear, falsear un poco los recorridos posibles dentro de esta catedral. A esa actividad de crear estos planos yo le llamé pensar, pero pensar en el mejor sentido de la palabra, es decir, en un pensamiento creativo. ¿Por qué le llamé pensar? Le podría haber puesto otro nombre, puede ser, pero le llamé pensar porque me hizo acordar a una cosa que yo hacía cuando era chico, cuando me encontré con ese mundo de dolor, y lo que hice fue meterme para adentro y yo pensaba mucho. Y eso fue un poco un refugio para mí, mi mundo interior, mi imaginación. También fue un yunque, ¿no? Mi imaginación. Pero en fin, también era una actividad de libertad. Entonces le llamé pensar. Y pensé que hay dos formas de pensamiento. Está el pensamiento con ideas, con conceptos, que es la práctica de la filosofía, la invención de planos dentro de la catedral, con ideas y con conceptos, y la invención de planos con imágenes, pensar con imágenes, que también es algo que creo que puedo hacer. Entonces, pensar con ideas le llamé la práctica de la filosofía y a pensar con imágenes le llamé la práctica artística. Y esto es un poco lo que me gusta hacer.
acá en estos videos un poco despliego algo de mi capacidad de pensar con ideas, pero cuando hago obras artísticas trato de desplegar así como acá también trato de desplegar mi capacidad de pensar con imágenes. Y esto es lo que yo hago, ¿eh? No sé lo que hacen los demás, no sé lo que hacen los artistas, la verdad. Yo te digo lo que yo creo que hago. Es decir, trato de construir unos planos, perdón, trato de construir unos planos, unos agujeros, unos puentes que cambien los recorridos dentro de esta catedral. Cuando pude hacer esto, lo primero que apareció, y que fue algo muy bueno, fue el mejor momento de mi vida después de tener amigos, fue que me di cuenta de que yo no era ese recorrido. Es decir, que la energía que se movía en esa catedral, que se movía con un cierto recorrido impuesto por una serie de planos y de pasadizos y demás, que el movimiento no era la trayectoria. O sea, básicamente me di cuenta de que algo que yo creía que era una cosa eran dos. Que eran cosas distintas el movimiento y la trayectoria. Esto es una cosa que está, por ejemplo, en Bergson, ¿no? Materia y memoria. Y habla de la diferencia entre el movimiento y la trayectoria. Que yo era el movimiento, no era la trayectoria. Y que había ciertas trayectorias que yo creía que eso era yo. Y en realidad yo podía desapegarme de esa gramática, de esa estructura. Porque lo que yo era el movimiento, pero claro, un movimiento que se había acostumbrado muchísimo y todavía está absolutamente acostumbrado a moverse en una estructura muy firme y muy rígida y creada con muchos años, que no puedo cambiar así nomás. Apenas puedo crearle una especie de hackeos, de falseamientos precarios para practicar otros movimientos, es decir, otras trayectorias, pero este descubrimiento de que hay una autonomía del movimiento respecto a la trayectoria fue totalmente un momento de libertad absoluto. Fue un momento de libertad absoluto porque claro, yo no estoy obligado a hacer esa trayectoria dentro de esto. Yo también puedo hacer otras cosas. Esto es la libertad. Esto es un momento de libertad. El pensamiento es libertad de vida, como la creación artística es libertad de vida. Entonces, yo entiendo que tanto la filosofía como el arte son lugares donde uno crea la vida que quiere vivir. Esto es una concepción vitalista, afirmativista. Es decir, el arte y el pensamiento filosófico son esas estructuras que creo dentro de esta estructura de dolor que es mi alma para practicar otras trayectorias de mi movimiento. Lo primero que me di cuenta era de que no era fácil crear, por ejemplo, si ibas a crear una escalera, ¿cómo se hace esta tarea? ¿Cómo se hace para crear estas otras estructuras? Bueno, por un lado, el primer movimiento es un movimiento de desapego, de desidentificación. Yo no soy estas estructuras. No es necesario este trayecto. Este trayecto no es necesario. No estoy diciendo que este trayecto nunca sea conveniente, nunca sea deseable, nunca sea placentero. Estoy diciendo que este trayecto no es necesario, que yo puedo otro. Entonces, ¿cuáles sí quiero? Por ejemplo, veo una pared y digo, yo quiero volar, yo quiero atravesar la pared. Yo quiero pasar por encima de esta pared. Quiero pasar por encima de esta pared. ¿Qué movimiento deslimitado puedo hacer y quiero hacer? O sea que el primer gesto es un gesto de deslimitación. Es un gesto de insituarme, de salir de esta estructura tal cual está dada. ¿Cómo me quiero mover yo? ¿Qué movimiento quiero hacer? Un movimiento que no sufra. Quiero pasar esta pared. Pero el segundo movimiento, ese sería un movimiento destituyente, se quiere. Pero el segundo movimiento era un movimiento instituyente, porque había que crear nuevos límites. Finalmente, esta creación implicaba, porque si yo no creaba nuevos límites, nuevos planos, nuevas estructuras, también no iba a ningún lado, no había ninguna trayectoria y esa libertad se transformaba de vuelta en una especie de impotencia. Es decir, para que sea salir de la impotencia de la obligación de un trayecto, necesitaba primero deslimitarme, pero luego construir otras trayectorias posibles para efectuar, para actualizar esa libertad, esa ampliación de las posibilidades. Y me di cuenta de que esos planos que había que crear tenían algunas características. Primero, tenían que ser firmes, tienen que ser planos consistentes. Si vos haces una escalera, se puedes caer.
si no la haces bien. Es horrible caerse una escalera porque no está bien hecha. O sea, evidentemente había que crear una buena escalera, había que crear una escalera firme. Hay que pensar en cómo se construye la solidez de eso. Pero, por otro lado, me di cuenta de algo muy importante, que es que no en cualquier lugar del alma se podía crear cualquier cosa. Había que elegir dónde hacer arrancar la escalera para pasar del otro lado, dónde hacer ese agujero para que no se caiga la pared o se caiga encima mío. Había que ver dónde, en qué espacio-tiempo, en qué lugar-momento, prefiero decir lugar-momento en vez de espacio-tiempo, porque espacio-tiempo me parece muy abstracto, pero es lo mismo, me refiero espacio-tiempo, qué lugar-momento, en qué lugar, en qué momento de esa catedral, el arquitecto se había distraído y había dejado una especie de espacio hueco, espacio tonto, espacio libre. Como que este arquitecto que hizo una catedral de dolor, hay un lugar en donde no hizo bien, no miró mucho, pensó que no era importante, para ir un patio. Ahí puedo empezar a hacer la escalera, no en cualquier lugar. Porque la arquitectura de este lugar tiene pinches, tiene ángulos, tiene una porquería. Es un lugar muy sufrido. Imagínate que no es un lugar fácil de andar, pero en todo caso es a veces sí es más cómodo porque como estoy acostumbrado a pasar por ahí, cualquier cosa que yo invente, cualquier trayecto, cualquier recorrido nuevo que yo invente, va a ser más incómodo para mí, porque va a ser uno que yo no practiqué, voy a tener que practicarlo, va a ser incluso, además va a ser más precario, porque va a estar creado con materiales más precarios de lo que está creada la catedral, con lo cual voy a tener que andar con más cuidado, voy a tener que prestar más atención para pasar por esos lugares que estoy inventando, porque y a su vez, esta es la manera de no sufrir inventando estos lugares. A ese espacio-tiempo o ese lugar-momento donde se podía empezar a construir esta nueva configuración de planos, esta nueva estructura, a ese lugar-momento yo le llamo la singularidad. No sé si le estoy usando la palabra correcta. Bueno, en fin, yo le digo la singularidad. La singularidad es ese lugar y ese momento en donde no está vigilando la estructura, y vos ahí te podés poner a crear con libertad, donde no te importa la estructura del otro, donde se suspenden las reglas del shopping o de la catedral. Y vos podés crear otra estructura, porque hay como un espacio de libertad. Por ahí la estructura que creás es chiquita, comparada con la catedral. Pero podés jugar como el niño que mira una casa de muñecas y se imagina que recorre él esa casita. Podés jugar a pasear por ahí. Y eso es como practicar ser la persona que querés ser, o vivir la vida que querés vivir, o tener el alma que querés tener. ¿Por dónde empezar? Bueno, para ensayar, practicar en estas estructuras, que son nuestras ideas, que son nuestras obras de arte, que son nuestros experimentos amorosos también. Esto es una reflexión que seguramente tenga como una segunda parte. Puede ser, no lo sé, lo voy a pensar, pero es muy loco estar haciendo esto porque siento que dije una reflexión sobre el arte y la filosofía, pero a su vez siento que me expuse bocha. Bueno, lo que les quiero pedir es que dos cosas. Si hay alguna persona que me está escuchando ahora, que le está llegando me estás escuchando, vos, que te estoy hablando a vos que me estás escuchando. Llegaste hasta acá, o sea, que viste todo el video, ¿no? Te interesó, supongo. Y si lo que sentís que te ha servido algo de lo que dije, sentís que algo de lo que dije, bueno, sí, la verdad que está bueno, me sirvió para pensar algo, me ayudó, me hizo sentir mejor. Si yo logré contagiar algún tipo de bienestar, de cosa buena, de crecimiento, de libertad o de algo, cualquier cosa, si yo siento que logré contagiar algo bueno en vos que me estás escuchando con esta reflexión, entonces siento que todo este sufrimiento también vale la pena, porque estoy logrando transformarlo en un contagio bueno. Si eso te sirvió y eso te ayudó esto, bueno, gracias. Gracias te digo yo a vos, porque gracias a vos que me estás escuchando y sentís esto bueno, yo estoy sintiéndome mejor. Bueno, si les gustó el video, ¿qué decir? ¿Qué decir? Que lo recomienden, que lo compartan y que se suscriban al canal.
Nos vemos en el próximo video de Partisapiens.